las células B y T forman parte de la respuesta inmune adaptativa. Eso lo vimos en la cuarta clase que hablamos de respuesta inmune adaptativa. Entonces, una vez que hay ese reconocimiento de lo propio, y aquello que no es propio debe ser eliminado como parte de la respuesta inmunológica, entonces, justamente en base a ese concepto del sistema inmune, ¿okay?, que aquí las células, ¿no?, aquí nuestro sistema inmunológico va a reconocer una alteración a nivel de los antígenos en estas células que están siendo transformadas, ¿okay? Y por eso hablamos de respuesta inmune frente, ¿no?, a células cancerígenas. Y lo mismo termina aplicándose para aquella respuesta inmunológica frente a tejidos o órganos trasplantados. Se entiende que cuando hay un tejido o un órgano trasplantado, la mayoría de los casos hablamos de aloantígenos, que son trasplantes de tipo alogénicos, ¿no?, individuos de la misma especie, pero genéticamente diferentes. Ustedes deben saber muchísimo más que eso porque están llevando genética, ya llevaron genética. Entonces, en base a esos alotrasplantes, ¿no?, porque cada ser humano está caracterizado por el polimorfismo antigénico, entonces se va a reconocer antígenos diferentes entre las células del donante y las células, ¿no?, del receptor. ¿Okay? Entonces, en esa respuesta se va a reconocer, en esa interacción, se va a reconocer lo no propio, ¿okay?, en este caso, que va a resultar como un rechazo. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a hablar, de nuevo, la respuesta inmunológica frente al reconocimiento de lo no propio cuando hablamos de trasplantes. ¿Okay? Entonces, en esos casos, de nuevo, no hay microorganismos involucrados. Estamos hablando de la respuesta inmunológica pura frente al reconocimiento del extraño. ¿Okay? Entonces, y vamos a ver un poco más sobre lo que son las inmunoterapias, ¿no?, los diversos tratamientos, que también es base de lo que se va a hablar en seminarios. Entonces, esto es nuestro temario del día de hoy, ¿no?, generalidad de la respuesta inmune frente a tumores, frente a trasplantes. Vamos a hablar de diferentes tipos de trasplantes, ¿ok? Y eso también va a ayudar justamente para las inmunoterapias, ¿no?, porque muchos de los que van a hablar sobre inmunoterapias, ¿no?, van a hablar, ¿no?, de justamente de los tipos de terapias, una de ellas utilizando células autólogas, ¿no? Para ello tenemos que saber qué significa autólogas, ¿okay? Y esto se define básicamente como las características de los tipos de trasplantes y la importancia y fundamento de las diversas inmunoterapias. Entonces, este es nuestro contenido, hablar de diversos conceptos como el de la vigilancia inmunológica, el trasplante y las inmunoterapias. Entonces, aquí hablamos en general, ¿no?, sobre conceptos como cáncer. En una forma general, sabemos que es el crecimiento de células anormales sin control, ¿okay?, que van a invadir tejidos diversos, ¿okay?, se van a diseminar haciendo uso justamente de vasos sanguíneos o de tejidos linfáticos. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo es el desarrollo, este progreso de esas células cancerígenas. Y bueno, hay diferentes tipos de cáncer dependiendo de qué es lo que se está alterando. Si hablamos, por ejemplo, de una leucemia, estamos hablando a nivel de tejidos, de células que forman parte del tejido sanguíneo. Si hablamos de sarcomas, estamos hablando de alteración a nivel de células formadoras de hueso, cartílagos, ¿no? Si hablamos de carcinomas a nivel de piel y tejidos blandos. Entonces, justamente, de forma general, cuando hablamos de cáncer estamos hablando de una enfermedad que se conoce a nivel mundial, ¿no es cierto? Hay diversos tipos de terapias, ¿ok? Las terapias convencionales hablan justamente de las quimioterapias, de las radioterapias, pero en el caso de las terapias alternativas, cuando ya no hay, los tratamientos convencionales no funcionan, se ha recurrido a lo que se conoce como las inmunoterapias. ¿Okay? Cuando hablamos de inmunoterapias, estamos hablando justamente de la aplicación de todo el conocimiento de los mecanismos de respuesta inmune, ¿okay?, para poder mejorar la respuesta frente a aquella célula que se está alterando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sabemos justamente que en condiciones de crecimiento de células cancerígenas, básicamente estas células cancerígenas terminan modulando la respuesta
microambiente una respuesta que promueve apoptosis de células T reactivas contra sus células cancerígenas, y también eso es mediante las moléculas como FAF, ligante, PD1, PDL1, que ya conocemos, ¿okay? cuál es su función, sino también, por ejemplo, produciendo citocinas antiinflamatorias, citocinas de regulación. Entonces, como justamente unas citocinas que va a generar una reguladora, ¿okay? O que va a generar la alergia de las células T reactivas. Entonces, condiciona un ambiente, ¿no?, de tolerancia para su crecimiento. Genera, por ejemplo, mediante la producción de diversos tipos de citocinas, células dendríticas tolerogénicas. Dendríticas tolerogénicas a presentar los antígenos de las células tumorales a las células T, que es lo que van a generar T reguladores. ¿Okay? Entonces, conviene en condiciones de crecimiento de células metastásicas que haya regulación. No. Chicos, no puedo. Estoy haciendo lo más rápido. Ustedes están allá, ¿no? Bien. Conviene en condiciones de crecimiento de células cancerígenas que haya una respuesta de regulación. O que haya una respuesta de inflamación. ¿Con qué tipo de respuesta yo eliminaría a mi célula cancerígena? Con inflamación. Entonces, la respuesta reguladora que promueve la célula cancerígena, ¿será buena? No. De eso se tratan las inmunoterapias. Las inmunoterapias, para aquellos que van a exponer, ellos saben que parte de las inmunoterapias lo que vas a hacer es generar justamente una dendrítica, por ejemplo, que presente antígenos en un ambiente de inflamación, o sea, una dendrítica plasmocitoide, no una dendrítica tolerogénica. ¿Okay? Una dendrítica que genere TH1, productora de interferón gamma, no una dendrítica que genere T reguladora, productora de TGF-beta. ¿Okay? Esa es parte de la inmunoterapia, manipular a la célula dendrítica para que ésta genere una respuesta inflamatoria. ¿Okay? Entonces también, sabiendo, por ejemplo, cómo son los puntos de bloqueo inhibitorio de la respuesta inmune, ¿okay? Que ya lo sabemos, ¿cómo activamos una célula T? Para una TH1, ¿qué requiere? Interleucina 12. Interleucina 12. ¿Qué más? Esa es primera, segunda o tercera señal. Tercera señal. Tercera señal. ¿Qué requiere de primera señal? Hay el contacto de complejo de compatibilidad con el TCA. Con el antígeno. Con el antígeno. Con el antígeno, y este va a estar con el TCR, es cierto, ese complejo MHC, antígeno TCR. Segunda señal. El CD28 y el B1 y 2, creo. Claro. La familia B7. Ajá, es cierto, CD80, CD86. Ajá. Esto estamos hablando de moléculas coestimuladoras. Si yo les digo que en una célula tumoral lo que hace, no hay expresión de antígeno, no hay expresión de MHC, ¿habrá activación de células T? No, porque no hay primera señal. Eso es lo que hace una célula cancerígena. ¿Okay? Ese es su mecanismo de escape, es lo que vamos a ver ahora. ¿Okay? Entonces, justamente, parte de las terapias se basan en que se conoce cómo se activa una célula T, se conoce cómo se activa la respuesta inmune, ¿okay? Se conoce cómo se desactiva la respuesta inmune. Entonces, si sabemos que durante el desarrollo de un cáncer tenemos la inhibición de la respuesta inmune, lo que se promueve con las inmunoterapias es activar esa respuesta inmune, todo lo contrario. ¿Okay? Entonces, esto es básicamente todos los diversos tipos de inmunoterapias que vamos a ir viendo más adelante. Y aquí, bueno, se comienza a hablar de lo que es la inmunovigilancia. ¿Qué indicará el concepto de inmunovigilancia? Que, justamente como su nombre lo dice, la capacidad del sistema inmune es reconocer células transformadas antes que se conviertan en un tumor. Reconoce aquello que es no propio y lo elimina. ¿Okay? Entonces, y destruir los tumores después de estar formados. Cuando hay un desarrollo de células metastásicas, es básicamente como se dice, como un campo de batalla. La respuesta inmune ataca, las células tumorales cambian. La respuesta inmune cambia su mecanismo de ataque, las células tumorales cambian, ¿no?, sus antígenos. Esas son las diversas variantes. ¿Okay?
Entonces, entre uno y otro existe esa pelea constante para poder eliminar células cancerígenas. El problema es que la misma agresividad de la respuesta inmunológica termina generando la selección de antígenos tumorales más resistentes. Y eso lleva justamente a la proliferación diseminada que se da a lo largo de los años a las células cancerígenas y la diseminación. ¿Okay? Entonces, en el año 57 surge lo que se conoce como la hipótesis de inmunovigilancia en células cancerígenas. Esto sale a partir de dos investigadores, cada uno trabajando con modelos diferentes. En cuanto McFarlane Burnett trabajaba con modelos de células cancerígenas, Louis Thomas trabajaba con modelos de trasplantes. Entonces, cada uno por su lado comenzó a observar que había ciertos mecanismos de respuestas asociados. En cuanto Burnett piensa en la idea de que cuando hay alteraciones a nivel de las células que se van transformando con pasa el tiempo, tiene que haber una respuesta inmune, tiene que haber un mecanismo de respuesta que elimine aquellas alteraciones pequeñas para que estas no se vayan acumulando. Y eso es lo que se define como mecanismo de respuesta inmunológica. ¿Okay? Eso por un lado, Burnett. Mientras que por el otro lado, Louis Thomas, observando modelos de trasplantes de tejidos, dentro de sus modelos, él observa el rechazo de estos alotrasplantes, de estos alotejidos, ¿okay? En justamente modelos de animales de la misma especie, pero genéticamente diferentes. Entonces, ve que cuando se trasplanta tejido de uno al otro, hay el rechazo. Entonces, él saca la teoría de que básicamente el rechazo que hay frente a un tejido trasplantado no surge por la necesidad del sistema inmunológico de rechazar el trasplante, sino surge por la necesidad del sistema inmunológico de reconocer básicamente aquello que es extraño, ¿okay? Que se daría en el desarrollo de células neoplásicas, ¿okay? Entonces, de una manera o de otra, básicamente el sistema inmunológico está encargado de reconocer todo aquello que es extraño, partiendo del principio de alteraciones a nivel de las células en las divisiones somáticas. En células somáticas, justamente para evitar que haya esta acumulación de alteraciones pequeñas y que esto vaya progrediendo y se genere en lo que conocemos como la metástasis. Entonces, esa hipótesis sale en el año 1957. Décadas después, los investigadores concluyen que esta hipótesis no abarca todos los mecanismos que se explican en el desarrollo de células cancerígenas. Entonces, terminan asimilando este concepto en uno mayor, en uno más complejo, que se conoce como las 3 E's de la inmunedición, que probablemente ustedes ya lo han escuchado. En estas 3 E's implica eliminación, equilibrio, escape. Esto es la inmunedición, 3 fases. ¿Okay? Entonces, en la eliminación, habría al inicio de aquella alteración a nivel de las células somáticas, habría reconocimiento del sistema inmunológico y por lo tanto, al reconocer aquello que es extraño, lo eliminaría. El problema sería que esta agresividad en la respuesta del sistema inmune al destruir aquello que está siendo alterado, llevaría a las mismas células, ¿okay?, a que generen variantes para poder escapar del sistema inmune. ¿Okay? Y estas variantes serían las que progresarían para la fase de equilibrio. Se sabe que la fase de eliminación, en la mayoría de los casos, llega a eliminar hasta un 100% de aquellas alteraciones que se dan, ¿no?, todo el tiempo a nivel celular. ¿Okay? Sabemos también que tenemos diversos mecanismos de control en las divisiones celulares, ¿okay?, y que esto generaría justamente el reparo del DNA, que son los puntos de control, ¿no es cierto?, para verificar que no hay algunas mutaciones o alteraciones a nivel de las células. ¿Okay? Pero el sistema inmunológico también, cuando habría alguna alteración, se encargaría de la eliminación. En algunos casos, ¿no?, llega a eliminar el 100%.
Cuando elimine el 100% de las células alteradas, entonces no habría progresión más adelante. Quedaría aquí y no habría ningún problema. El problema está en aquel porcentaje que no consigue eliminar el 100%. Esas células llevadas justamente por la agresividad de la respuesta inmune van a progredir y generar variantes en esos antígenos que inicialmente fueron reconocidos por el sistema inmune. Y tenemos aquí variantes, por ejemplo, aquí las células somáticas serían las que están en gris. Las primeras células alteradas en azul, después con variantes, ¿no? De aquí tenemos más variantes en rojo, ¿ok? Y cuanto más agresivo es el sistema inmunológico para intentar eliminarlo, más variantes hay en las células tumorales, ¿ok? Hay una constante lucha entre una y otra, ¿ok? Entonces, en la fase de equilibrio, que es la fase que dura años, ¿ok? Terminaría justamente generándose la inestabilidad genética y la presencia de células tumorales de tipo heterogéneo, porque cada una tiene antígenos diferentes. ¿Ok? Entonces, y esto generaría justamente como respuesta al sistema inmunológico. Entonces sería llevado por la selección del sistema inmune. El sistema inmune, por su respuesta agresiva, genera una selección en las variantes más agresivas de las células cancerígenas. ¿Okay? Y esto, después de años, ¿no? En esta proliferación masiva con variantes, va a escapar, va a ir a la fase de escape, que es básicamente la fase de diseminación a otros tejidos. Y aquí tenemos las tres partes de la inmunoedición que están relacionadas a la generación de células cancerígenas. Exacto. Va a haber más mecanismos de escape. ¿Okay? Entonces, cambia el antígeno. Recordemos que la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Que es la que es específica, reconoce antígenos específicos. Entonces, si cambia ese antígeno, esa respuesta de célula B y células T contra ese antígeno ya no funciona más. Tiene que volver a iniciar la presentación de antígeno y todo de nuevo. Y esto va haciéndose más constante. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían las evidencias? ¿No? Porque para poder tener todas estas hipótesis tiene que haber una evidencia, no va a salir porque se me ocurrió, ¿no? Que es así. Las evidencias se basan justamente en las observaciones histopatológicas y clínicas cuando hay, por ejemplo, en los cortes, en las biopsias, ¿no es cierto? Básicamente se ve un infiltrado de células. ¿Okay? Básicamente, por ejemplo, cuando se hacen las biopsias es porque hay un aumento proliferativo a nivel de un ganglio, ¿no? O de un órgano. Entonces, esto es la evidencia histopatológica, que resultaría en la respuesta inmunológica contra, ¿no? Esas células que están en crecimiento. ¿Okay? Ahora, en la parte experimental, se han realizado trasplantes de porciones de tumor en diversos animales, ¿okay? Y lo que se ha visto, curiosamente, es que cuando hacen el trasplante de esas células tumorales en un animal, ¿okay? Y después lo retiran, ¿okay? Y lo vuelven a trasplantar, hay un rechazo del animal, de las células del animal. Básicamente porque las células de la respuesta inmunológica recuerdan esas células que han sido trasplantadas. ¿Okay? Entonces, este rechazo estaría básicamente relacionado a la respuesta inmune adaptativa. Y en la parte clínica experimental, lo que se ve básicamente es que en pacientes que son inmunodeficientes, la progresión y la agresividad del crecimiento de células cancerígenas es mayor que en un individuo inmunocompetente. ¿Por qué? Porque ese paciente inmunodeficiente no tiene los mecanismos de inmunovigilancia, ¿okay? Justamente por su deficiencia. Antes de pasar aquí, chicos, mientras un poquito, voy a pasarles este video para poder entender un poco y después lo vamos a comentar. Este video está al final de su
Many genetic and environmental factors can cause tumors to form. For instance, UV radiation from the sun can damage DNA and other structures in melanocytes, which are the pigment-producing cells in the skin. Chronic damage to melanocytes by UV radiation leads to most cases of melanoma, which is a type of skin cancer. As melanomas grow, they can eventually spread to other sites in the body, such as the lungs and liver. The cells of the immune system are continuously monitoring the tissues. Natural killer cells, or NK cells, send stress-associated molecules on damaged and cancerous cells. Dendritic cells, or DCs, activate cytotoxic T cells, which can then sense tumor-associated antigens using their T cell receptor and other co-receptors. Once activated, NK cells and cytotoxic T cells release perforin and granzymes. These molecules punch holes in the surface of the tumor cells, causing them to die by apoptosis. Helper T cells support these responses. They help DCs to activate cytotoxic T cells, and they produce cytokines such as interferon gamma that recruit and activate more NK cells. As the tumor evolves, genetic changes occur that can give some tumor cells a survival advantage. This means tumors are often heterogeneous. For instance, tumor cells may no longer express the molecules that are sensed by the killer immune cells. As the immune system continues to kill the tumor cells it can recognize, the cells it can't sense become more prevalent. This is immunoediting. It leads to the emergence of a tumor that can't be detected by the immune system. Some tumor cells actively suppress T cells by expressing inhibitory molecules such as PD-L1. PD-L1 binds to the PD-1 receptor on T cells and deactivates them. Esta es parte de las inmunoterapias, ¿no? Esta es la célula tumoral. La célula tumoral, les comenté que lo que hace, genera un ambiente tolerogénico frente a ella. Y parte de ese mecanismo, expresando, por ejemplo, estas moléculas como PDL1. Esta molécula PDL1 normalmente lo expresan las dendríticas tolerogénicas, ¿ok? ¿Para qué? Para poder establecer una T reguladora. O la T reguladora también comienza a expresar estas moléculas para establecer la apoptosis de las células, es un mecanismo de regulación. ¿Okay? Entonces, la célula tolerogénica, al expresar esta molécula, la célula tumoral, al expresar esta molécula, lo que va a hacer con el PD1 de la célula T, por ejemplo TCD8, TCD4, va a hacer que muera. O sea, le está indicando que entre en apoptosis, que no es más necesaria su activación. Y eso para ella le permite la sobrevivencia, ¿no? Esto es lo que se conoce como los puntos de control inmunológicos. ¿Por qué? Porque sabemos que estas moléculas, PD1 con PDL1, cuando se unen, promueven la inhibición de la respuesta. Entonces, lo que se hace como parte de las terapias, se utilizan anticuerpos monoclonales anti-PD1 que bloquea aquí, o anti-PDL1 que bloquea acá, de tal manera que estas moléculas no se unan una a la otra, porque están bloqueadas por otros anticuerpos. ¿Okay? Esa es una de las terapias que se utiliza para poder promover inflamación, inhibiendo lo que es la inactivación de las células B. Y como esas también hay otras moléculas, como CTLA4, por ejemplo. Checkpoint. In addition, tumor cells can attract immune cells that suppress the activity of other immune cells, thereby supporting tumor growth. These immunosuppressive cells include regulatory T cells and certain types of myeloid cells. Promueve que se generen macrófagos de tipo M2. Porque estos macrófagos de tipo M2 secretan citocinas que promueven el crecimiento epidérmico y con ello generan la proliferación de las células tumorales. The tumor microenvironment is like the scene of a battle between two opposing immune responses. One side of the immune system is attacking the tumor, while the other side is helping it to grow. Scientists are developing immunotherapies to help strengthen the immune attack. One approach is adoptive T-cell transfer. Cytotoxic T cells taken from patients with melanoma are selected for their ability to attack tumor cells. The best killers are infused back into the patient.
Combinations with cytokines, such as interleukin-2 and interferon alpha, can also boost the activity of anti-tumor immune cells. An alternative approach is to target the immune checkpoints. For instance, antibodies that bind to PD-1 stop this molecule from switching off cytotoxic T cells. Another immune checkpoint being targeted is CTLA4. Blocking this molecule Normalmente hemos visto que como segunda señal, las moléculas de la familia B7, ¿no? B7.1 que se de 80 y B7.2 que se de 86, se unen a qué molécula para activar a la célula B. Al CD28. Exacto. Con esa unión, tú generas activación de células T. Lo contrario, estas moléculas B7 también se unen a otra molécula, y es la molécula CTLA4. Cuando se une a CTLA4, promueve todo lo contrario que con CD28. Promueve que la célula T se inactive, promueve tolerancia. Es una manera de inmunomodulación. Entonces, justamente la dendrítica tolerogénica tendría la unión con la CTLA4. Por eso es que se utilizan anticuerpos monoclonales, que es el ipilimumab. Si habrán escuchado, el ipilimumab lo que hace es, su nombre comercial es ipilimumab, pero lo que es básicamente es un anti-CTLA4. Aquí. Se va a unir este anticuerpo contra el CTLA4 de tal manera que la B7 no se una a CTLA4, se una a CD28. ¿Okay? Entonces, esos son los diversos tipos de tratamientos. DCs to drive anti-tumor T-cell responses. Not all patients will respond to these immunotherapies, and some responses will be delayed. Combining immunotherapies with chemotherapy or radiotherapy can lead to a better response in some patients. Immunotherapies can themselves be combined. For example, PD-1 and CTLA4 blockade can improve responses when administered in combination. Activating the immune system has risks. Some patients develop harmful side effects when their immune system attacks healthy cells. Nevertheless, there have been encouraging results from clinical trials. This animation has focused on melanoma, but it's becoming clear that immunotherapies can be used to treat many different types of cancer. Este de aquí es sobre trasplante, que es todo lo contrario, ¿no? La inhibición, justamente el rechazo de un tejido trasplantado, que para evitar ese rechazo lo que se requiere es generar regulación, es todo lo contrario. ¿Okay? The immune system has two parts, innate and adaptive. The innate is the first to detect when an organism does not belong to the body and directs the adaptive part to tackle the intruder. When a kidney transplant takes place, a specialized subtype of white cells that are part of the innate immune system called dendritic cells carry information from the kidney to the local white nodes called lymph nodes through blood circulation. Here in the lymph node, cells of the adaptive immune system called T cells continually circulate between the blood and lymph nodes and are on constant alert for any sign that the body is under attack. Within the T cells, a small subpopulation called regulatory T cells control how the immune system will react to intruders. Dendritic cells, which are coming from the transplanted kidney, enter the lymph node and begin to mix with the T cells. And as they come into contact with the T cells, some T cells become activated. The body's defense mechanism has been triggered. The activated T cells, called effector T cells, start to multiply and go to the kidney and attack it. Information displayed by the dendritic cells have told the T cells where the intruder can be found. They use the vessels of the body to travel there. T cells attack the kidney and attempt to destroy it as quickly as possible. The immune system is very powerful against foreign intruders. If the immune system is not controlled,
The effector T cells attack any unknown organism they find in the body. So if a virus enters the body, the T cells would be alerted to its presence by dendritic cells. Different T cells from those attacking the kidney will attack and destroy the virus-infected cells. The current protocol to control the immune system during a transplant is the use of immunosuppressive drugs. These drugs suppress the immune system, paralyzing it from attacking the transplant. At first, the T cells detect the foreign organ and still try to attack it, but the immunosuppressive drugs prevent this from happening before any significant damage has been done. However, here lies the problem. The whole immune system is paralyzed by the immunosuppressive drugs, so if a virus were to be introduced, the immune system cannot react to it, and the person becomes ill. To prevent organ rejection, the patient must take immunosuppressive drugs for the life of the transplant. With a paralyzed immune system, infections are a constant threat. The team at King's College London have developed a way to harness the power of the immune system whilst maintaining the body's capacity to resist infectious diseases. A large sample of blood is taken from the recipient of an organ before the transplant has taken place. From within this collection of cells, a small subpopulation of T cells known as the regulatory T cells are extracted. These cells are responsible for regulating the immune response and decide when and what effector T cells are permitted to attack. These cells are separated, selected for specificity, and multiplied in their millions outside of the body in a flask in a sterile environment. After a few weeks, and just after the transplant takes place, these regulatory T cells are concentrated and injected back into the body. When dendritic cells from the new kidney enter the lymph node, the T effectors specific for the transplant will be inhibited from attacking the kidney by the injected regulatory T cells. But other T cells specific for the viruses retain their ability to fight infection. When a virus enters the body, the immune system is alerted to the danger and destroys them. Such a technique allows the patient to retain the transplant for their entire life, free from immunosuppressive drugs, and therefore free from drug-related diseases such as infections. Este tipo de terapia es muy interesante, ¿no? Porque el problema principal cuando hablamos de un trasplante en general es que los tratamientos inmunosupresores son sistémicos, entonces básicamente suprimes todo tipo de respuesta inmunológica, no solamente frente a los antígenos del órgano trasplantado, sino también frente a posibles infecciones oportunistas. Ese es el principal problema de los pacientes que pasan por trasplantes. Bien, entonces, ¿cómo es que se reconocería, ¿no? En todo caso, los antígenos tumorales? Como toda presentación de antígeno cuando reconoce algo extraño. Tenemos aquí, ¿no? Lo normal es que tenemos una APC con los antígenos propios y esta, cuando entre en contacto con el TCR, ¿no? Va a reconocer que es un autoantígeno y por lo tanto no se activaría. Cuando hablamos de una célula cancerígena, ya ese antígeno está alterado, entonces por lo tanto, ¿no? Habría una activación, un reconocimiento, ¿okay? Ya sea por una célula mutada, no por un antígeno mutado, por la activación de un oncogen o porque hay una supresión de los controladores, de los genes supresores tumorales, ¿okay? Todo parte del control del ciclo celular, o una expuesta, una sobreexpresión de antígenos aberrantes propios, ¿no? También se reconoce como extraño, o por la presencia de los oncovirus, ¿no? Una infección con algún oncovirus que promueva la activación de los oncogenes y en todo caso promovería la proliferación de células alteradas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el papilomavirus, virus de Epstein-Barr, ¿no? Los virus de la hepatitis B, por ejemplo. Entonces, en el caso del reconocimiento, ¿no? Tenemos los antígenos tumorales, pueden ser
fagocitados por una APC y estos presentados, ¿no?, por el MHC de clase 2 mediante la presentación de los antígenos tumorales, unos en la TCD8 y unos en la TCD4. Y por lo tanto, promoverían la acción citotóxica de la célula TCD8, ¿no?, que con sus perforinas, granzimas, destruiría la célula tumoral. Eso hablamos en la respuesta inmune adaptativa. ¿Okay? En la respuesta inmune innata, básicamente son las natural killer, ¿no?, las que estarían promoviendo la destrucción. Entonces, obviamente, si es así como son destruidas, ¿cómo evaden esa respuesta? Si la presentación mediada, ¿no?, aquí la primera señal, MHC antígeno TCR activaría la célula T, lo que va a hacer la célula tumoral es dejar de expresar el antígeno. No hay antígeno junto al MHC, no se activa el TCR, requiere de ambas moléculas. O por último, deja de expresar, o sea, altera todos los genes que van a expresar el complejo mayor histocompatibilidad entero. Entonces, no hay MHC, no hay conexión con TCR. Y de esta manera no hay activación de células T, CD4 y CD8. ¿Okay? En estas condiciones, ¿quiénes actuarían por la ausencia del antígeno? Las natural killer. Exacto. Pero por el otro lado, quienes se activarían con la ausencia de antígeno serían las natural killer. Ahora, por otro mecanismo por el cual la célula tumoral inhibe la respuesta inmune, ¿okay?, es básicamente secretando citocinas inmunosupresoras. Y de esta manera, ¿no?, genera justamente unas T reguladoras o llevarían a la célula T a la NER, a la apoptosis. O también no solamente secretando citocinas inmunosupresoras, expresando moléculas inmunosupresoras, como una BDL1, por ejemplo, que haría el mismo efecto. ¿Okay? Miren que si yo pregunto cómo modula, cómo evade la respuesta inmunológica, esta es la respuesta que tienen que dar. ¿Okay? Ahora sí, levantaron todas la cabeza, ¿no? Ese es el truco. Ok, yo puedo preguntar, ¿cuáles son los menciones, 4 mecanismos por los cuales la célula tumoral consigue evadir la respuesta inmunológica? Esa es la diapositiva. Y aparte lo que dije. Trasplante. Entonces, cuando hablamos de trasplante, una molécula importantísima es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no es cierto? Eso cuando fue descubierto en modelos de animales. Después se encontró el equivalente, que es el antígeno leucocitario humano, ¿no es cierto?, que es el ADLA. Cuenta la historia que en realidad no se sabía que estaba relacionado a modelos de trasplante, sino que cuando se estudió los mecanismos de respuesta inmune, lo que se vio era que había destrucción, activación. En el caso de los modelos de trasplante se veía rechazo de los tejidos trasplantados. Entonces, los científicos que comenzaron a investigar, ¿no?, se preguntaron, tiene que haber una célula, tiene que haber algo aquí que esté relacionado a la destrucción de este epitelio, de este tejido que ha sido trasplantado. Después, ¿no?, se descubrió que las células que estaban ocasionando la destrucción de ese tejido trasplantado no eran nada más y nada menos que las células T efectoras. ¿Okay? Y en base a lo que es el rechazo de estos tejidos, órganos trasplantados, fue que se nombró, ¿no?, bueno, debe haber una molécula que esté relacionada a la destrucción de estos tejidos que estamos trasplantando, ¿no? No se sabía quién era quien actuaba y era capaz, que después se ve que las células T, y tampoco se sabía que la molécula estaría involucrada, que la nombraron en ese momento, era complejo mayor histocompatibilidad, porque ellos relacionaron la compatibilidad entre el tejido trasplantado del donante y el que recibía, que era el receptor. Entonces, de ahí que sale el nombre MHC, complejo mayor histocompatibilidad. ¿Okay? Se describen las características, el polimorfismo de ese MHC en humanos y después se encuentra el equivalente, ¿no?, MHC en animales, disculpen, y después se encuentra el equivalente en humanos y se le coloca este nombre, HLA, antígeno leucocitario humano, que tenía la misma función que el MHC.
Entonces, cuando hablamos de trasplantes, ¿no? Por definición, tenemos el proceso de transferencia de células, órganos, tejidos de un donante a otro receptor. ¿Ok? Hay diversos tipos de trasplante. Esto está relacionado al donante y al receptor. Entonces, tenemos autólogo, es cuando la muestra procede del mismo individuo que la va a recibir, de él para él, ¿no? Obviamente. Entonces aquí no hay problema de rechazo, porque es del mismo, son sus propios antígenos, ¿no es cierto? Y este tipo de trasplante se utiliza para las terapias, ¿no? Para las inmunoterapias, aquellos que van a hablar de las células T con CAR, ¿ok? De esta transferencia se toma, que justamente en el video mostraron, se toma sangre periférica del paciente, ¿no es cierto?, para modificarse mediante procesos de ingeniería genética, ¿ok? Y después se transfunde de nuevo en el paciente después que han sido transplantados. Entonces, como son autólogos, no hay problema de rechazo, es del mismo, ¿ok? Ahora, otro tipo de trasplante son los isogénicos o singénicos, es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Se realiza entre dos individuos diferentes, pero genéticamente iguales. Miren qué suerte. En el ser humano solamente se dan gemelos idénticos, nada más. Tienen un gemelo idéntico, entonces, y necesitan un trasplante, son suertudos. Si no, son como los restos mortales, que tenemos que hacer trasplante de tipo halogénico. ¿Ok? De nuevo, en el singénico, ¿no? Gemelos idénticos, genéticamente iguales. El resto, hacemos el trasplante, tendríamos que someternos a un trasplante de tipo halogénico. ¿Ok? En este trasplante de tipo halogénico, individuos de la misma especie, caso ser humano, pero genéticamente diferentes, porque todos somos diferentes. El polimorfismo, ¿cierto?, a nivel genético, nos da esa variabilidad. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es el tipo halogénico. Aquí hay rechazo, porque el antígeno de cada uno de nosotros son diferentes. ¿Ok? Y en el caso de xenogénico, es cuando es especies diferentes. ¿Ok? A veces se hace trasplante de tejidos, por ejemplo, a partir de animales, ¿no?, para el ser humano. Ese es el claro. Todas esas condiciones son halogénicas. Se busca que haya la mejor compatibilidad, ¿no es cierto? Pero no hay la manera que sea eso 100%. Se minimiza, ¿no? Se dice que es compatible en la mayor cantidad de antígenos posibles. ¿Okay? Pero no se puede dar en un 100% porque ustedes recuerden que la meiosis, ¿no es cierto?, es aleatorio. El crossing over, el intercambio genético, ¿okay?, que se da en los quiasmas, si se acuerdan su clase de biología celular, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que cada cromátide hermana es diferente. Entonces, en esa célula, inclusive somos diferentes de nuestros hermanos, a pesar de que cada uno viene del mismo padre. Cuando hablamos de padres y madres, ¿no?, parados. ¿Okay? El único que es singénico o isogénico son los gemelos idénticos. ¿Okay? Porque ellos son fecundados a partir de un único óvulo, ¿okay?, y un único espermatozoide. Entonces, es por ello. Bien, entonces, ¿cómo se explica esto? Para poder entender estos modelos de trasplantes, se comenzaron en animalitos, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí dos linajes, linaje A y linaje B. ¿Okay? En los animalitos, en el caso de los ratones, se ven inclusive por diferencias de colores. Algunos ratoncitos son blanquitos, otros son negritos, otros son grises, y estos son diferentes linajes. ¿Okay? Entonces, en el caso, por ejemplo, del donante del linaje A para el receptor del mismo linaje A, como son singénicos o isogénicos, genéticamente iguales, ¿okay?, no hay rechazo. Pero si hablamos de linajes diferentes, genéticamente diferentes, aquí tenemos, ¿no?, haplotipo Acito chiquito, haplotipo Bcito chiquito. Entonces, si hace un trasplante
trasplante de piel. Ok, entonces hay este trasplante, ¿no?, de un injerto para el receptor. Vean, si son genéticamente diferentes va a haber el rechazo, un rechazo completo del tipo alogeto. ¿Okay? Alo rechazo, alo trasplante, alo anti. Entonces las nomenclaturas van al tipo de trasplante. ¿Okay? Entonces, esto básicamente es por la respuesta inmune activa mediada por células T. ¿Cómo se sabe eso? Haciendo más experimentos. ¿Ok? Ojo, cuando trabajamos en modelos experimentales para ver diversos mecanismos de respuesta, para probar medicamentos, para probar vacunas, en la parte de modelos experimentales trabajamos con animales singénicos o isogénicos. De tal manera que todo lo que se trabaje, básicamente se está trabajando con un mismo animal genéticamente igual, para que no haya las variantes que hay de un individuo a otro genéticamente hablando. ¿Okay? Entonces, cuando trabajamos con modelos para probar en la parte experimental en animales antes de pasar a humanos, ¿okay?, trabajamos con una sola. Por ejemplo, trabajamos con estos ¿no?, de esta linaje. Y todos los que trabajamos, o sea, si trabajemos 100 animales, 200 animales, 500 animales, todos son de la misma linaje. Eso nos quiere decir que son exactamente iguales genéticamente hablando. Entonces, todos los resultados que haya de variaciones, de alteraciones, es básicamente, no hay ninguna variante por tipo de linaje. ¿Okay? Porque generalmente cuando se trabaja en el ser humano, cada uno somos diferentes. Entonces, las alteraciones están sumadas, aparte del medicamento, de la vacuna que se pruebe, vamos a suponer, se prueba el factor humano por el polimorfismo. ¿Okay? Pero cuando trabajamos con animales, no. Es todos igualitos. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cómo sabemos que está relacionado a la respuesta inmune? En este experimento tenemos un injerto, ¿no?, de un animal de la linaje A. El receptor, linaje B. ¿Qué va a haber? Rechazo, obviamente. ¿Ok? Pero el rechazo no es inmediato. No es en el día 3, día 7. El rechazo se da por el día 10 o 14. Se presenta la destrucción, pues recuerden que es mediada por la respuesta inmune adaptativa, entonces demora un tiempo. Aquí está el rechazo, día 10, día 14. ¿Cómo se sabe que es adaptativa? Bueno, porque cuando después se coloca el mismo injerto en el mismo animal que rechazó la primera vez, el rechazo es casi inmediato, en el día 3. Ya no espera tanto tiempo. ¿Por qué? Porque su mecanismo adaptativo, su respuesta inmune adaptativa ya se acordó que lo conoció antes. Entonces, es más rápido. Es una respuesta inmune secundaria, recuerden, ¿no? Bien, entonces, y ahora, ¿cómo comprobamos que exactamente es células T? Bueno, tenemos aquí el mismo tipo de injerto en un animal de otra linaje, pero un animal que recién lo va a tener por contacto por primera vez. ¿Y qué es lo que sucede? Se le va a adicionar una suspensión de células T específicas tomadas a partir de este animalito y se le va a inyectar. Se le está haciendo una inmunización pasiva. Entonces, se le va a inyectar células T al animalito que va a tener contacto por primera vez. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Va a haber rechazo? Sí. ¿Cuándo? Inmediatamente. No va a esperar más tiempo. Porque como tiene las células T de memoria, ya se va a acordar que lo encontró antes. Y así se demuestra que el rechazo es mediado por los linfocitos específicos. ¿Okay? Entonces, hay una memoria frente a él. Y en esta parte de aquí, ¿no?, vemos justamente la equivalencia del MHC de animal en humanos, ¿no? El 1 sería el HLA, A, B y C, ¿no? Siendo que de estos el que tiene mayor polimorfismo es el B, menor polimorfismo el C. En el HLA, el equivalente a MHC clase 2, tenemos, ¿no?,
el HLA-DP de QDR, ¿no? Y tiene mayor polimorfismo el HLA-DR. Bien, entonces, la respuesta de rechazo, y habíamos quedado, ¿es cierto? La célula, en el video también lo muestra. La célula dendrítica del donante, ¿no? Toda afanosa ella, con los antígenos del donante, va corriendo al linfonodo del receptor, ¿no? Para presentarle los antígenos del donante, ¿ok? Obviamente, cuando la dendrítica del donante, con sus antígenos y con sus moléculas, llega al ganglio del receptor y se enfrenta a la célula T naive, esta célula T naive del receptor no la va a reconocer como propia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a proliferar y va a generar todas sus células T reactivas que van a ir corriendito hacia el tejido, el órgano trasplantado, y le van a dar vuelta, lo van a eliminar, porque no es de él, es extraño por definición. Entonces, cuando hablamos de reconocimiento de estos haloantígenos, hay dos tipos. Me puedo preguntar. Reconocimiento directo y reconocimiento indirecto. Cuando hablo, ¿y por qué les digo puedo preguntar? Porque yo estoy sin voz y estoy dando clases, chicos, y espero que me estén escuchando. Cuando hablamos de reconocimiento directo, estamos hablando del hecho que la dendrítica del donante con los antígenos del donante va a entrar en contacto con la célula T del receptor. Entonces, esta célula T aloreactiva se va a activar contra esos antígenos del donante y lo van a reconocer, por lo tanto, lo van a eliminar. Esa es la directa. La indirecta es cuando yo tengo un MHC halogénico. Eso quiere decir que, por ejemplo, si lo que fue trasplantado no fue un órgano, vamos a suponer que fue un tejido. Ese tejido tiene un MHC de tipo 1 con el antígeno del donante. Entonces, lo que va a ser captado ese MHC con el antígeno del donante por una dendrítica del receptor. La dendrítica va a captar y va a procesar ese MHC con el antígeno extraño y después se lo va a presentar a la célula T del receptor. Esta lo que le va a presentar es con el MHC de la dendrítica del receptor, pero el antígeno está formado a partir de fragmentos del donante. Entonces, esta es indirecta. En ambos casos se va a reconocer el antígeno como extraño, obviamente, y va a haber rechazo. Directo, indirecto. El indirecto es presentando como antígeno el MHC de tipo 1 de lo que es el injerto del donante, y el directo, ¿qué estás presentando? ¿El antígeno pero del órgano? No, el directo es toda la APC es del donante. Ah, ya. Toda la APC es del donante. Con el antígeno, el MHC, todo. Ah, toda la APC. Ajá, aquí lo único que es del donante es el MHC con el antígeno que va a ser captado por la dendrítica. La dendrítica lo procesa, lo fragmenta y genera la presentación de esto de aquí como un antígeno en su propio MHC del receptor, ¿no? Entonces es el antígeno, el péptido derivado a partir del MHC de la molécula, ¿okay? Por eso es que es directo, porque utiliza como vía de llegada una APC propia, ¿okay? Eso es cómo se reconoce un antígeno. ¿Y cómo se reconoce el MHC halogénico? Lo normal es que nuestras células, nuestras APCs, tengan su MHC con nuestros antígenos o los antígenos extraños, pero entran en contacto con el TCR de nuestras células T. Todo es nuestro, ¿no? Puede ser antígeno propio o puede ser, en todo caso, un antígeno de un microorganismo, vamos a suponer. Reconoce, se activa, ya sabemos la respuesta.
En el caso del MHC halogénico, lo que se sabe es que por un lado puede ser que esta interacción del MHC halogénico va a mimetizar la estructura del MHC propio. Vean las estructuras acá para conectar con el TCA. Ese propio MHC que viene así y encaja. O sea, va a mimetizar estructuralmente el MHC propio. Y por otro, puede ser que este MHC halogénico haga uso de su estructura de MHC con el haloantígeno, o sea, acople fragmentos del haloantígeno y de su propio MHC para poder activar al TCR de la célula T del receptor. ¿Ok? Son dos estrategias diferentes para poder de alguna manera mimetizar lo que es propio y lograr la activación del TCR. De la célula T, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de mecanismos de rechazo, en tipos de rechazo, hay tres tipos. ¿Okay? Uno es el que se conoce como un rechazo hiperagudo. Su nombre lo dice, hiperagudo. Se da en minutos a horas después del trasplante. ¿Okay? Entonces, va a haber un rechazo, es inmediato, básicamente. ¿Okay? Y esto está relacionado, por ejemplo, ¿no? Por eso es que la mayoría de rechazos se evita el tipo hiperagudo, porque para ellos son las pruebas de compatibilidad. Por ejemplo, las donaciones de sangre. ¿Okay? Entonces, es poco común porque hay pruebas que consiguen evitar ese tipo de rechazos inmediatos. Entonces, esta es mediada por anticuerpos IgM, IgG preexistentes, también por niveles del sistema de complemento, ¿no? Cuando hay una alta cantidad de reguladores del sistema de complemento, estamos hablando de la vía clásica, porque está mediado por anticuerpos, ¿okay? Consigue minimizar la acción de este receptor hiperagudo. Minutos a horas genera trombosis. Vean aquí, el anticuerpo circulante reconoce, ¿no? El anticuerpo, el haloanticuerpo frente a este haloantígeno los reconoce inmediatamente, generalmente vasos sanguíneos, y provoca una isquemia, ¿no? Provoca una trombosis por activación del sistema de complemento de la vía clásica. ¿Okay? Entonces, la cinética de la respuesta es más rápida cuanto mayor cantidad de anticuerpos haya circulantes preexistentes. ¿Okay? El otro tipo de rechazo es el agudo. El agudo se da aproximadamente una semana después del trasplante. En este caso, ya no es solamente anticuerpos, es células TCD4 y TCD8 que están envueltas en este proceso. Entonces, aquí tenemos la presencia de células TCD8 aloreactivas que van a generar, ¿no?, la destrucción, el daño del tejido parenquimal, por ejemplo, directamente, o también los anticuerpos aloreactivos, células TCD8 citotóxicas que provocan justamente la alteración, por ejemplo, a nivel de vasos sanguíneos, cuadros de endotelitis. Entonces, este tipo de daño, de rechazo de tipo agudo, suele presentarse en los trasplantes más comunes, como es el trasplante renal y los trasplantes de hígado. Y el otro, que es aquel que se conoce como crónico, que se da de 6 meses a 1 año después de que se ha trasplantado el órgano del tejido. Nos están llamando para consulta médica, señora. Ok, entonces, aquí tenemos que las células T que se generaron frente, ¿no?, las células T aloreactivas frente a este tejido órgano trasplantado, van a producir citocinas y van a reclutar células como los macrófagos con acción tóxica. Entonces, estos macrófagos, ¿okay?, van a promover un proceso inflamatorio, ¿okay?, que se van a producir citocinas que promuevan la proliferación de las células, por ejemplo, a nivel de vasos sanguíneos, y provocan, ¿no?, o tejidos musculares, y provoquen la oclusión de vasos sanguíneos,
¿no? El desaparecimiento de conductos biliares, arritmia cardíaca, fibrosis, ¿ok? Entonces, los síntomas en el paciente van a variar dependiendo del tejido que está siendo rechazado, ¿ok? Entonces, aquí recuerden, mediado por células TCD4 con perfil TH1 productoras de interferón gamma, porque va a estar relacionado a la presencia de macrófagos aquí, de tipo M1, ¿ok? Tóxicos, productores de ROS. Y aquí los tratamientos que se hacen para los trasplantes. Sabemos que de cara tenemos corticosteroides, ¿no? Los corticosteroides inhiben básicamente todo el proceso inflamatorio, lo cortan de una vez, ¿ok? Pero también tenemos otros que todo está relacionado, todos los tratamientos están relacionados a la inhibición de la célula T efectora, ¿no? Porque no conviene que haya célula T efectora destructora. Entonces, tenemos aquí anticuerpos CTLA4. Esta inmunoglobulina CTLA4, normalmente para activar a la célula T, yo tengo B7 con CD28, coestimulación, producción de interleucina 2, proliferación. Lo que voy a hacer, voy a inhibir este contacto colocándole un anticuerpo de inmunoglobulina CTLA4. Entonces se une acá, ya no se une con la CD28, por lo tanto no hay activación de célula T. Es una terapia. Otra terapia, utiliza aquí ciclosporina, que básicamente va a actuar en la inhibición de interleucina 2. Una célula T que no tiene interleucina 2 no tiene su alimento esencial. ¿Okay? Es una citocina que ella produce para ella misma, es autóctona. Entonces, no prolifera, muere. Otra, si hablamos de interleucina 2, bueno, también se inhibe con anticuerpo receptor para interleucina 2. Entonces aquí, no, por más que haya interleucina 2, no tiene receptor para acoplarse, por lo tanto no prolifera, ¿no? Y la rapamicina también hace eso, pero a nivel de factor mTOR. ¿Okay? Entonces, por un lado, por otro, lo que está haciendo, está inhibiendo la activación de células T, ¿no? Por diversos tipos de tratamientos. Ok, las inmunoterapias. En este caso, la mayoría de los casos hablamos de las vacunas con antígenos tumorales. Estas vacunas pueden utilizar, por ejemplo, una de las células que son súper importantes para mejorar la respuesta inmunológica, y eso lo trabajan mucho en los laboratorios experimentales para cáncer, son las dendríticas, como APCs. ¿Okay? Ustedes vayan a cualquier laboratorio que trabaja en diversos tratamientos para cáncer, la mayoría de los casos es manipulando dendrítica. ¿Okay? Hay que entender a la dendrítica, ¿por qué? Porque la dendrítica es la mejor APC que existe, la mejor. ¿Por qué? Porque es la mejor para primar una célula TCD. La célula B, a la célula B me gusta un montón, yo trabajo muchos años con célula B, pero lamentablemente no es la mejor para activar la célula TCD4 naive, pero sí cuando hablamos ya de una activación de inmune. ¿Okay? Entonces, la célula dendrítica, lo que se va a hacer, se va a utilizar plásmidos para manipular a la célula dendrítica e incorporarle genes, ¿no? Por ejemplo, que esté relacionado a la expresión de moléculas coestimuladoras, a la expresión de antígenos tumorales, de tal manera que básicamente estás primando a una dendrítica. Lo mismo se da cuando la pulsas. Cuando hablan de pulsar, significa que in vitro tienen a su dendrítica y le colocan el antígeno tumoral. Le están dando el primo contacto. ¿Okay? Están pulsando la célula dendrítica para que capte ese antígeno forzosamente. Entonces, una vez que capta, la dendrítica está óptima con su antígeno, con sus moléculas coestimuladoras y lista para secretar citocinas. ¿Para qué? Para activar a la célula T. Y por lo tanto, generar una respuesta antitumoral. Es una de las principales terapias que se tienen. Bien, entonces, ¿por qué la dendrítica? Porque lamentablemente la célula tumoral lo que hace es manipular a la dendrítica para su beneficio. Entonces, la célula tumoral
produce componentes como por ejemplo linfopoyetinas estromales que tienden a llevar a que se genere TH2 y en este caso tienden también a generar dendríticas con expresión de moléculas que secretan citocinas para TH2. Entonces estas células T, ¿qué es lo que van a hacer? Van a producir interleucina 13. Interleucina 13 va a generar macrófago tipo M2. No es interferón gamma, es interleucina 13. Interferón gamma es la que genera macrófago M1. Ahora, en este caso, interleucina 13, macrófago M2. Ese macrófago M2, ¿saben lo que hace? Produce factor de crecimiento epidérmico. ¿Qué está haciendo? Haciendo que la célula tumoral prolifere. ¿Y eso conviene? No conviene. Por eso es que lo importante aquí es trabajar sobre la dendrítica, para que no sea una dendrítica tolerogénica, una dendrítica manipulada por el tumor. Por eso lo que se hace, se toma la dendrítica, se le pulsa con el antígeno, ¿okay? Se genera forzosamente una dendrítica inflamatoria, productora de interleucina 12, para que genere aquí una TH1, no una TH2, una T reguladora, ¿no? Entonces aquí tenemos los diversos tratamientos, ¿no? Desde endógenos, quimioterapias, radioterapias, las inmunoterapias, tratamientos de los puntos inhibitores de bloqueo, ¿okay? Manipulación de dendríticas de diversas estrategias, inclusive muchas veces a la dendrítica se les pone junto con el antígeno tumoral o inclusive en presencia de, ¿han escuchado de las terapias utilizando BCG? Se utiliza la vacuna de BCG en el mismo tejido que está siendo por un proceso metastásico y se va a forzar por una respuesta inflamatoria frente a un antígeno que la respuesta inmune sea inflamatoria, justamente. Entonces, reprogramándose a la dendrítica. La idea es reprogramar a la dendrítica. Y estas son las diversas estrategias que se utilizan. Tenemos, por ejemplo, para cáncer renal, hoy en día lo que se hace no es solamente una estrategia, se utilizan, como me dice aquí, recombinaciones, se hacen combinaciones diversas. Entonces, por ejemplo, se utiliza la administración aquí de un anticuerpo junto con dendríticas autólogas que han sido manipuladas expresándose de 40 ligante y frente al antígeno del tumor. O sea, la dendrítica ya está lista para poder generar una respuesta de activación frente al tumor. Otro tipo de, eso es para cáncer renal. Para cáncer de próstata, dendríticas, aquí no, dendríticas no dice, dice APCs, ¿no? Autólogas, incluyendo dendríticas, con citocinas como YMCCF que van a generar macrófagos, ¿no? De tipo M1. Aquí, en el caso del glioblastoma multiforme, dendríticas autólogas pulsadas con lisado del tumor autólogo, o sea, lisado del tumor del paciente. En otros se utiliza, por ejemplo, aquí, había unas interesantes, hice un montón de cosas. Aquí, para cáncer de próstata metastásico, células dendríticas ya maduras frente a diversas citocinas, pulsadas con los péptidos de los antígenos tumorales y también hay otros que utilizan los lisados, inclusive irradiados. Esta de aquí, de melanoma. La de melanoma utiliza dendríticas autólogas derivadas a partir de monocitos, todos in vitro, ¿no? Pulsadas con los péptidos del melanoma. O también las dendríticas del melanoma mezcladas con células tumorales irradiadas para que lo capten, pero que no proliferen. Y suspendidas con citocinas como YMCCF, que es un factor de crecimiento de células granulares, para derivar más macrófagos. Todo para promover inflamación. Hay diversas estrategias para diversos tipos de cáncer, ¿no? Melanomas, mieloma múltiple, melanoma estadio 4, ¿okay? Este es utilizando básicamente las APCs, ¿no? Reconociendo lo anterior. Entonces, pero también hay utilizando anticuerpos que producen citocinas.
Entonces, esto de aquí yo lo coloqué más que nada para que tengan idea de la diferencia enorme que hay entre modelos experimentales y lo que se puede hacer en humanos. Entonces, en modelos experimentales, por ejemplo, se probó una estrategia. Ya que se sabe que la célula tumoral, por definición, no presenta moléculas coestimuladoras o no quiere presentar MHC, lo que se utilizó en este experimento es se utilizó plásmidos para que la célula tumoral exprese B7 y secrete interleucina 2. Y en este caso la misma célula tumoral podría activar, ¿no?, a las células TCD8 para que la describan. Lamentablemente este tipo de experimento, ¿no?, que se probó en modelo experimental no fue viable en humanos. Y lo que se utiliza en humanos es el uso de citocinas. Generalmente en las terapias combinadas, por ejemplo, T con K, ¿no?, las células T quiméricas, primero, combinaciones. El paciente recibe 2 sesiones de quimio, ¿no?, y se deprime todo su sistema inmune. Después de las 2 sesiones de quimio, se le inocula las células T manipuladas por ingeniería genética, pero lamentablemente estas células no producen citocinas, entonces se le da citocina por fuera, interleucina 2, para ayudar a proliferar las células T quiméricas. Entonces, es un montón de pasos para estos tratamientos y que en realidad termina generando muchas veces toxicidad en el paciente, ¿no?, como parte de efectos secundarios. Entonces tenemos aquí de las citocinas, interleucina 2, que lamentablemente genera nivel de toxicidad, por ejemplo, ¿no?, alteración vascular, edema pulmonar, interferón alfa, fiebre, fatiga, TNF, también puede producir el síndrome de shock séptico, ¿no?, YMCCF, dolor a nivel del hueso. Entonces, recordemos que cuando se trata de forma sistémica con esta citocina, estás activando todas las células. Entonces, estás induciendo una respuesta inflamatoria, ¿no?, que puede provocar en el paciente daños renales, daños a nivel de la piel, ¿okay?, cuadros de diarrea, fiebre, diversos tipos de efectos adversos. Ok, otra de las terapias, el bloqueo de señalización inhibitoria, que son las que se conocen como los immune checkpoint. Bien, aquí, chicos, es lo que se supone que ustedes ya saben hasta el día de hoy de inmunología, se supone. Esta es una dendrítica, una célula T. Ustedes ya saben, primera señal, segunda señal, tercera señal. Ya saben qué activa y qué inhibe, se supone. ¿Ok? No da tiempo para darles toda la información aquí, pero en las partes de los seminarios, la parte que ustedes tienen que leer por su cuenta, ya está escrito todo esto. Entonces, ¿cómo activo una célula T? Aquí, B7, CD28, CD40, CD40 ligante, oxiligante con oxi40, AICOS con AICOS ligante. ¿Cómo inhibo una célula T? PD1 con PDL2, PD1 con PDL1, lo clásico, CTLA4 con B7, ¿no es cierto? El GTR con el ligando, ¿ok? Estos son algunos de los que ya más o menos ustedes deben haber escuchado, ¿ok? Entonces, si yo sé cómo activo una célula T, yo sé cómo inhibo una célula T, yo sé que en una célula cancerígena lo que promueve es esto, entonces la manipulación, la inmunoterapia que utiliza el bloqueo de la señalización inhibitoria es inhibes esto para promover esto de aquí y activar a la célula T. ¿Ok? Eso es lo que se hace con los diversos tipos de tratamientos cuando se utiliza el bloqueo de las señales inhibitorias para promover activación de células T. Entonces, uno de los primeros que fue probado por la FDA en el 2011, por ejemplo, en el 2010 fue aprobado para melanoma, ¿no?, carcinoma hepatocelular, en el 2011 para melanoma metastásico, fue lo que se conoce como el ipilimumab.
que es anti-CTLA4. ¿Que actúa dónde? Aquí. Esta señal inhibitoria lo que se hace es un anticuerpo anti-CTLA4 que se une aquí, de tal manera que este CD80, CD86 se puede unir tranquilamente a este CD28, aquí, y promueva activación de celular. Eso es lo que se utiliza en la mayoría de los casos. Ahora, el problema, como todo tratamiento, efectos adversos. ¿Okay? Toxicidad gastrointestinal, dermatológica, presencia de petequias, ¿no? Endocrina, hepática. Estos son parte de las inmunoterapias. Aquí está el ipilimumab. Anti-CTLA4 se une a CTLA4 en la célula T, de tal manera que la dendrítica, ¿no?, se puede unir a CD28. Ya no se une aquí, se une a CD28 y en lugar de promover inactivación, va a promover activación de células. Otro tratamiento, el anticuerpo anti-PDL1 o anti-PD1. Lo mismo, funciona. En el caso del anti-PD1 se va a unir al PD1, ¿no? El PD1, ¿dónde está? En la célula T. De tal manera que el PDL1, que la bendita célula tumoral se le da por expresar para inhibir a la célula T para promover apoptosis, ya no tenga con quién unirse. Entonces, como no tiene con quién unirse, la célula T está activa. Ok, en el caso del macrófago, el macrófago reconoce diversos tipos de antígenos para promover fagocitosis. Lo que hace la célula tumoral, y a mí me pareció el colmo del colmo, lo que hace la célula tumoral expresa antígenos semejantes a las células sanas. En este caso es esta molécula, CD47. El CD47 es una molécula que tiene un nombre. Se conoce como no me comas. Al expresar este antígeno, esta molécula, la célula tumoral, le está diciendo al macrófago que todo está bien, que no la fagocite, porque ella está bien. Eso es lo que está haciendo la célula tumoral. Entonces, el anticuerpo anti-CD47, al unirse aquí, va a desactivar esta señal y el macrófago lo va a fagocitar y destruir la célula tumoral. También vi que algunos cánceres más agresivos podían expresar el FAS ligando. ¿Podían qué? Algunos cánceres más agresivos expresaban el FAS ligando. Y cuando es metastásico ya, solo el tratamiento de inmunoterapia solo sirve para, ¿cómo se le dice esto? Paliativo. Para... No necesariamente. Dependiendo del estadio hay diversos tipos de tratamientos inmunoterapios. Ahora, en el caso de FAS ligando, bueno, sí, porque tiene el mismo efecto que PD1 con PDL1, FAS con FAS ligando, está relacionada con apoptosis, mecanismos de lugar. Entonces, al expresar justamente el FAS ligando, al unirse con FAS, le va a decir a la célula T que entre en apoptosis también. Es muy semejante aquí, con PD1, PDL1. Pero los tratamientos aquí, dependiendo del estadio, no todos son paliativos. Muchos son funcionales. Lo que sí, y eso sí tienes razón, cuando hablamos de inmunoterapia, chicos, eso lo mencioné al inicio, estamos hablando del último recurso que tiene el paciente. Primero se prueban los convencionales, quimioterapia, radioterapia. Entonces, muchos pacientes que entran en estos tipos de ensayos clínicos, este tipo de tratamientos, han pasado por varios otros tipos de tratamientos convencionales, pero no ha resultado. El cáncer ha regresado, o sea, disminuyó, pero regresó de nuevo. Entonces, van justamente pasando por etapas y no es que sea paliativo, pero es un último recurso.
Y otro tratamiento es en el caso justamente de estos otros anticuerpos que se les conocen como biespecíficos, PCR biespecífico. ¿Por qué biespecífico? Porque es capaz de reconocer dos antígenos diferentes. Uno de ellos está relacionado a la molécula CD3 que está presente en la célula T, y la otra termina reconociendo el antígeno tumoral, de tal manera que termina uniendo a ambas células, tumoral y célula T, y este de aquí, al unirse al CD3, activa el TCR y promueve la destrucción de la célula tumoral que está cerca. Ok, entonces aquí está lo que es las terapias de células T con CAR, que básicamente son las terapias de transferencia de celular, ¿no? Entonces aquí hay varias estrategias, tomándose por ejemplo células linfocíticas a partir del mismo aislado de células tumorales, o también a partir de sangre periférica del paciente. Puede ser en ambos casos. Y este infiltrado, ¿okay?, se toma del paciente autólogo, ¿okay? Aquí lo que se hace, por ejemplo, en células T con CAR, una vez que se retira esta muestra para trabajarse in vitro, ¿no?, por ingeniería genética, lo que se va a hacer, el paciente pasa por sesiones de quimio para disminuir su respuesta inmunológica y disminuir. Hay una característica que cuando trabajas con células T con CAR, como trabajas a nivel de cáncer de tipo líquidos, por ejemplo células B, ¿okay? Una de las características de toda célula, de todo tipo de tumor, que ya hemos estado mencionando, es que promueve un ambiente antiinflamatorio, promueve un ambiente de regulación, y es bien fuerte. Entonces, por eso es que el paciente, antes de inocularle lo que se ha manipulado, lo que se ha mejorado por ingeniería genética, el paciente tiene que disminuirse de todo tipo de respuesta que pueda tener, de agresividad de la misma célula tumoral para defenderse. Entonces, se expande in vitro, in cultivo, ¿no?, y se le coloca de nuevo al paciente. Y en esta inoculación posterior que se le hace al paciente, como muchas células T con CAR no producen citocinas, se le adiciona tratamiento de citocinas artificiales como interleucina 2 o interferón alfa. Entonces se le da varios tratamientos combinados. Ahora, en estos de aquí, el problema es que como todo tratamiento de nuevo genera lo que se conoce como el síndrome de liberación de citocinas, ¿no? En este caso puede producir hipoxia o toxicidad multiorgánica, efectos adversos. Ahora, en el caso de las terapias de células T con CAR, mire, fue aprobado inicialmente, ¿no?, en el año 2017 para tratamientos en niños, para lo que es la leucemia linfoblástica aguda, que es básicamente la leucemia a nivel de células T, ¿no?, CD19 positivas. ¿Okay? Bueno, aquí para que vean que en general, estos son los diversos tipos de generaciones de las células T con CAR. Hoy en día ya están en la 4ª generación, parece. Ahora, en el caso, no se usan contra tumores sólidos, contra células tumorales, por ejemplo, a nivel de cáncer de riñón, de páncreas, de hígado, no. Se utiliza solamente para lo que son tumores de tipo circulantes, ¿no?, como células B sanguíneas. Entonces, porque tiene justamente, su acción es limitada para trabajar en un microambiente sólido. En las primeras generaciones tenían básicamente la parte del receptor para reconocimiento del antígeno tumoral y una molécula, un dominio de señalización, pero ya después en la tercera se amplificó la señalización interna para que la célula pueda sostener su activación. Y en la de 4ª generación tiene mayor capacidad de señalización. No sé si lo van a mostrar eso de las 4ª generaciones cuando hables de T con CAR. Estas son, en general, los diversas estrategias que se han utilizado en las T con CAR, todos para diversos tipos de cáncer, como por ejemplo aquí para los vasos sanguíneos, ¿okay? Aquí es de las células B, de la leucemia linfoblástica aguda, ¿no?, de células B.
se utiliza para receptor de célula CD19, que es la molécula que reconoce la molécula, es un marcador de célula B. Entonces, aquí también para con CTLA4, ¿okay? Son las terapias combinadas. Estas son las que utilizan los diversos tipos de citocinas, ¿no? Por ejemplo, aquí, contra el factor de crecimiento vascular para cáncer de tipo renal, de pulmón, cervical, de ovario, que es el bevacizumab, el tocilizumab, que es un anticuerpo anti-interleucina 6 para disminuir justamente la inflamación, ¿okay? Para cáncer del pulmonar, el meplazumab, anti-CD147, que es para disminuir a las metaloproteinases. Y esto es básicamente el conjunto de todas las terapias combinaciones que se utilizan. Por ejemplo, aquí intento ver, no sé si son mis ojos, ¿qué es este proyector? Me tengo que recomendar que ustedes son los que se pueden quejar más, chicos. Recomendar, por ejemplo, ¿no? que el proyector de esta sala no está bien. Son ustedes los que, a los docentes podemos hasta quejarnos, pero no nos escucha mucho, son ustedes. Bien, porque aquí todo el ciclo yo he visto borroso, no sé, veo mejor que dije, ¿no? Se ve borroso. Okay, entonces, no sé si el otro ciclo tendrá clase aquí, apenas entren o les toque, comenzar a hablar de que tienen que mejorar ese proyecto. Ok, entonces, en este caso, por ejemplo, aquí está el ipilimumab, ¿no? Aquí dice, chicos, de verdad dice ipilimumab, o sea que no se pueda leer, que es el anti-CTLA4 que les dije para cáncer de melanoma. Miren, fue probado en el 2011, ¿no? Tenemos aquí, no veo, bueno, no sé, no puedo leer los nombres. Aquí veo, por ejemplo, el para PD1, ¿no? PDL1, ¿ok? Estas son de las citocinas, utilizan los anticuerpos recombinantes. En este caso tenemos para interferón alfa, ¿no? ¿Para qué tipos de cáncer? Bueno, variados, melanoma, cáncer de linfoma folicular, ¿ok? Para el sarcoma de Kaposi, ¿ok? Por aquí tenemos ya las que utilizan células T con CAR. Células T con CAR para CD19, para las leucemias linfoblásticas agudas de células B, para el linfoma de Hodgkin también. ¿Cuándo fue aprobado? 2017. Aquí para el linfoma de células B, en el 2017 también, esta otra variante de células T con CAR. Aquí tenemos las vacunas que les había mencionado, donde se utilizan antígenos que utilizan, por ejemplo, PBMC, autólogo PBMC, que es sangre periférica del paciente. Se separan todo lo que son las células leucocitarias y se activan con aquí antígenos recombinantes para cáncer de próstata, por ejemplo. Y se utiliza el BCG, el ácido de Guerin, para tratamiento para cáncer de vejiga. Se inocula Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Bovis, no es Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, que es el BCG, ácido de Guerin, ¿no? Para tratamiento de cáncer de vejiga, con la finalidad de estimular respuesta inflamatoria. Y aquí tienen utilizando virus oncolíticos manipulados genéticamente, ¿ok? Para cáncer de melanoma, y aquí también tienen los anticuerpos biespecíficos para activar célula T, o CD3 y célula B. Y eso sería todo, chicos. Básicamente, cuando hablamos de inmunoterapia, ¿no? Estamos hablando de recobrar la activación del sistema inmune, porque para poder que reconozca, en todo caso, para que reconozca a la célula tumoral que está evadiendo, ¿no? Entonces, aquí son los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el PDL1, hemos visto otros tipos de drogas, para que al final el resultado, las células T reconozcan la célula tumoral y la eliminen, ¿okay? Promover inflamación, promover reconocimiento, promover activación. ¿Okay? Esa es la idea.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, para aquellos